Entonces, el llamado que hemos estado haciendo en estos últimos meses es eso: venga, cómprenos un libro, visítenos, déjenos que un libro los encuentre, no sea tan reacio a eso. Hola, bienvenidos a otro nuevo vlog. Hoy estamos en La Anticuaria, la librería más antigua de Medellín, conocida también por ser patrimonio cultural de la ciudad. Entonces, hoy vamos a conocer un poquito más de su historia. Vamos a entrevistar, como este es un negocio familiar, a la misma nieta del fundador. Entonces nos va a estar contando toda la historia y nada, para que vengan, la visiten, porque es súper importante salvar este tipo de lugares en la ciudad, ya que como sabemos todo se ha venido, bueno, ustedes saben la gentrificación y todo lo que ha pasado. Entonces nada, vengan a este tipo de lugares, sálvenlo, compren libros, lean, no todo es TikTok e Instagram, o sea, sí, úsenlo porque es bueno, pero no todo es TikTok e Instagram, así que lean un poquito. Y nada, chao. Bueno, en la librería, pues obviamente es una librería y se enfoca mucho en los libros, pero también venden vinilos, CDs, sí, crucigramas, pues también está algo enfocado en la música antigua, pues, vinilos usados y ese tipo de cosas. Y pasando por este lugar no podíamos dejar de hablar con Mónica, la nieta de Amadeo Pérez, la persona que está al frente de la librería, la cual hace parte de su propia identidad e historia familiar. Nosotros somos la librería más antigua que hay en Medellín. Tenemos 69 años ininterrumpidos y yo soy la tercera generación atendiendo la librería. La librería nació inicialmente en México porque mi abuelo quería eh, tener libros. Era pues una persona muy interesada en el tema de la literatura. Le gustaba mucho el periodismo, era poeta y bueno, toda la vida se dedicó a eso. Entonces, inicialmente, él cuando llegó a México viajaba por todo Centroamérica, empacaba los libros en una maleta. Perdón, ¿el de dónde era? Español. Ah, ok, vale. Él era español. O sea, de España fue a México. Sí. Ok. A ver, entonces hablamos Sí. un poco más atrás. Mi abuelo era español y su mamá era maestra y su papá trabajaba en el ayuntamiento, era secretario del ayuntamiento. Y tenían un designio. Cada hijo tenía que ser algo. Y a mi abuelo le tocaba ser sacerdote. Estuve en el seminario mucho tiempo. Lo metieron desde muy pequeño hasta que fue muy joven, pues. Y realmente él nunca tuvo como vocación de cura. Y uno de los sacerdotes de allá le dijo: "No, esto no es lo tuyo, así te gustan otro tipo de cosas. Yo te sugiero que te vayas para América". Entonces, él cuando salió, pues salió del seminario y le faltó muy poco, realmente le faltó muy poco para ordenarse, pero yo creo que ese conocimiento muy fuerte en latín, en griego, toda la parte pues teológica también le sirvió mucho para muchas cosas más adelante. Entonces cuando salió, él se metió en el Ateneo en Madrid a estudiar, a hacer unos cursos como de periodismo y ahí decidió venirse para América. Se vino como polizón. Y en el barco que se montó llegaba a Cuba. Estalló la primera revolución cubana, hace 1920, 22, algo así. Entonces, como estaban en guerra, pues él decidió pasar para México. Entonces, claro, había un movimiento muy fuerte pues allá de querer el conocimiento, y fuera de eso pues estaban también con el tema pues de las editoriales, estaba llegando pues como mucha información de España, supongo yo. Entonces él decidió empezar a viajar por todo Centroamérica con su maleta, la llenaba pues de sus libritos y llegaba a un parque, abría su negocio y por la noche él, para ahorrar dinero, lo que hacía era estar en las zonas de tolerancia con las prostitutas, les hacía poemitas y lo adoraba mucho, lo quería mucho, y entonces era como un gana-gana, ¿no es cierto? Ahí me apalanco de esta manera y estoy ahí. Pero su deseo de estar viajando por todo Centroamérica era para conocer también el movimiento de poetas que había en ese momento. Y mi abuela fue una de las empleadas pues de él. Ya se organizaron, se casaron y estaban muy establecidos y tenían un negocio a todo el frente del Capitolio, en el Zócalo, y
tenían un restaurante, la librería. Mi abuelo también escribía en el periódico artículos, seguía con sus poemas. Fue muy militante pues en el tema político, le gustaba bastante la política. Y bueno, de cualquier día escribió un artículo que no caló muy bien con alguien del gobierno y lo hizo apresar. Estuvo preso durante un año. En algún momento el presidente de México fue a almorzar al restaurante, le preguntó a mi abuela por él y le preguntó, bueno, ¿y dónde está Amadeo, que hace mucho tiempo que no lo veo? Y ella le dijo, ¿cómo así? Si usted lo hizo detener hace un año. Le dijo, ¿cómo que está detenido? Yo no sabía que estaba detenido. ¿Y por qué? Entonces mi abuela le contó, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta noche yo voy a hacer que lo saquen, dejarlo como un secuestro pues de la cárcel, como algo así, que nadie sepa que se fugó, que se escapó, nada. Y le vamos a dar como un recurso, o sea, lo vamos a devolver a España, a Europa, y él se comunicará contigo en algún momento cuando ya se instale, pero ya no puede regresar acá, queda exiliado. Estando ya en España, estaba de canciller León Valencia, y le dijo a mi abuelo, pues él le preguntó pues que no sabía qué hacer, que para dónde se iba, que cuál era la mejor recomendación, que bueno, todo lo que había sucedido. Le dijo, bueno, váyase para Colombia, que allá no pasa nada. Y Está súper tranquilo. Acaba de pasar el Bogotazo nada más, ni nada menos, pues sí, había pasado por ahí 3 años o 4 años del Bogotazo, estaba todavía muy Colombia en un momento pues como muy álgido de la violencia, del tema que se llama la violencia, y bueno, se vino para acá. No, pues yo creo que también una de las razones por las que vino a temperar acá es que él tenía un hermano acá. La entrada de mi abuelo está por Barranquilla, o sea, yo creo que se vino en barco. Y entonces se vino haciendo eso también por el río vino hasta cierta parte y ya luego llegó acá. Se instaló y ya cuando tenía como un espacio pues como digno para poder estar con ellos, sí les digo que viajaron. Ellos se viajaron como por avión, mi abuela con mi papá y un tío. Mi papá tenía 7 años y mi tío tenía 5 años cuando llegaron acá a Colombia. Entonces ya se ubicaron como en el sector del Parque Bolívar, que era la parte céntrica de Medellín en ese entonces, cerca, por el lado de Palacé, cerca a donde está el Hotel Nutibara, que ahí había, no sé, era como un sector donde había muchos españoles. Y bueno, en un principio fue muy difícil por lo que yo les contaba a ustedes, o sea, el tema de tener libros de segunda, aprovechemos este, por ejemplo, que está así como tan feíto. Entonces era como que guácala, ¿quién cogió este libro? ¿Quién lo tuvo en la mano? La cámara. ¿Quién lo tenía? Y no, pues no quiero tenerlo pues porque me da miedo. Medellín era en ese entonces todavía un lugar muy pueblerino. Era muy frío, todavía la gente utilizaba guantes, el tema de los sombreros, se utilizaba ruana ya cuando se finalizaba pues como la tarde, siempre serenaba por la noche, entonces el saquito, no se le olvide ya el saquito porque va a serenar. Entonces bueno, el tema entonces la gente era como que me da fastidio coger eso, no quiero tenerlo porque me van a pegar una enfermedad, me van a pegar un virus, me van a pegar quién sabe qué. Entonces mi abuelo muy ingeniosamente fue y buscó una chatarrería y compró un horno y lo puso en la mitad de la librería, lo pintó de amarillo, lo puso en la mitad de la librería y le decía a la gente, acá desinfectamos los libros y listo, y con eso logró pues que la gente bajara como su temor o se sintiera más tranquila. Entonces, una de las cosas pues más importantes de la librería y por lo que somos patrimoniales es que nosotros logramos colocar al alcance de las personas los libros, porque los libros en esa época era solamente para las personas que tenían dinero, ¿cierto? Porque además eran nuevos, eran importados, eran muy costosos, entonces era súper difícil tener un libro. Entonces ya el hecho de tener libros usados, sobre todo porque también la educación no era para todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento empezó también acá en Colombia muy fuerte el tema de las universidades públicas.
Entonces también facilitó para muchas personas poder tener un libro. O sea, ya no tengo que estar tanto tiempo metido en la biblioteca o ya no tengo que esperar a que fulanito lo suelte o que aquel me lo preste, porque todavía seguía, bueno, en ese momento también todavía seguía estando los libros de generación en generación. O sea, tú podías estudiar. Los que eran de colegios privados tenían unas colecciones de los hermanos lasallistas. Sí, sí, tienen por ahí las fechas, uno de este, por ejemplo, ese es que 84, o sea que estos son muy recientes. Estos están jóvenes. Súper reciente. Esos son los recientes. No son jóvenes. A ver, este. Bueno, ese por ejemplo decía 1963, marcado de la persona. Vamos a ver realmente de qué año es la edición. Del 51. Bien. A ver, entonces, por ejemplo, ese tipo de libros no tiene la parte inicial. Este tipo de libros eran los que utilizaban pues en los colegios que eran privados, ¿no es cierto? Este dice del 56. Por ejemplo, es en México, que hablábamos ahorita. Y acá decía. Entonces yo pude estudiar gracias a que ustedes vendían libros usados, a que había intercambio de libros, traían libros, por ejemplo estos, entonces yo necesito otros, y se recibían en un valor, se pagaba un excedente y las personas podían llevarse sus libros. Mi abuelo, según me decían, era como muy difícil trabajar con él, porque era como muy idiático. Los españoles tienen un carácter bastante maluquito, entonces aunque yo a mi abuelo lo veo muy poquitas veces enojado, pero pues en ese respecto mi papá llega y le decía, ay, vamos a hacer una estantería. Por ejemplo, toda la estantería que acá la hizo mi papá, ¿no es cierto? Y toda la que había en la librería antes la hizo mi abuelo o la habían hecho pues mis tíos o mi papá. ¿Tú cuándo te empezaste a involucrar en la librería? No, toda la vida. Porque es que nosotros vivíamos dentro de una de las librerías, en el centro. Entonces yo estoy dentro de una librería desde que tengo 9 meses. Entonces, y todo el tiempo era estar ahí, era estar en la librería, pues sí, como con los clientes y jugar. Yo les contaba ayer, o a muchas personas les contaba, me he puesto libros que son en gran formato, los que son en cuentos, que yo hacía casas con ellos y, y hacía puentes y hacía carreteras con unos que son pequeñitos que se llaman crisoles, seguía se los muestro. Entonces, esos carritos, vea, esos ya hacían las carreteras y íbamos y corría con esos carros y los libros y bueno. Y otra de las cosas pues también que eran muy chéveres, no habían como espacios ventados. O sea, yo recuerdo que estábamos en el centro, muy cerca de donde es Bellas Artes, ahí había una habitación como aquella allí. En esa habitación había todas las revistas de pornografía que ustedes quieran, porque los estudiantes de Bellas Artes iban a buscar revistas para poder dibujar, porque contratar una modelo en esa época era súper difícil, pues era muy costoso, además eso era por hora, pues usted tener ahí una mujer o un hombre pues posando, era un mundo de plata, entonces esas revistas se vendían mucho para eso. Entonces, por ejemplo, no habían temas vetados, a mí nunca me dijeron no puede leer, no puede coger, no puede, no, era como muy explicado todo. No, mira, es que estos libros o estas cosas son para adultos, por esto y esto y esto, y bueno, nunca hubo como nada así. Entonces, desde muy pequeña siempre en la librería. Y mi mundo siempre ha sido como, yo trabajé en otras librerías y en otras bibliotecas, pues, siendo bibliotecóloga. No mucho en el tema de las bibliotecas, pero sí trabajé con la Universidad de Antioquia y en el Colombo Americano. Bueno, mi papá falleció hace 7 años. Desde hace ya más tiempo teníamos como muchas dificultades con el tema pues, de los clientes, porque como hubo una sucesión, se separaron ellos como hermanos, entonces la gente entendió que la librería se había acabado, porque ya no estábamos en el centro. Bueno, murió mi abuelo, murió otro tío, se cerró ese local de mi tío, quedó un local en el segundo piso en San Ignacio, pero mi tío también enfermó y ese local está cerrado en este momento a pesar de que tiene libros. Entonces solamente quedamos nosotros acá en Belén. Y pues sí, nos fuimos como quedando muy solos de la gente, no nos venían a visitar, no venían, no estaban. Mi papá también falleció.
Entonces ahí también fue como otro quiebre que hacemos. Y a pesar pues de que yo he tratado de utilizar las redes, algo muy gracioso, esa es una paradoja, yo trato como de darle mucho valor a lo que publico. O sea, le pongo un dato curioso, una frase, algo que motiva a la gente a leer y a comprar ese libro. Pero muchas personas eso no lo tenían en cuenta. Yo escribí muchas veces, o sea, necesitamos ayuda, necesitamos que vengan y nos compren, necesitamos que nos apoyen, porque vamos a tener que cerrar, o sea, nos estamos quebrando y si ustedes no vienen, pues vamos a tener que cerrar y vamos a tener que hacer la quema de San Ignacio, otra vez. Entonces, yo lo puse muchas veces pues en textos, ponía foticos y como la invitación a que nos visitaran, a que vinieran, a que estamos acá, que estamos vivos, pero la gente no. Entonces tuve que salir en un video a decir, vea, necesitamos ayuda, venga, cómprenos un libro porque si no yo voy a tener que cerrar y es inminente. O sea, si a septiembre no logro aquí librar la librería y que realmente para los gastos de la librería la tengo que cerrar, no puedo continuar porque ya llevo, o sea, desde hace mucho tiempo estoy sin sueldo, ¿no es cierto? Entonces solamente da para sostener la librería, no la cierro porque siempre he dicho, por aquí corren libritos, no va sangre y no libros. Esto me interesa y es algo muy bonito, por lo mismo que hablamos ahorita del hecho de los juegos. O sea, la librería es mi hogar. Entonces cerrar esto es acabar conmigo, es matarme. Entonces no, yo no voy a acabar con esto. Hasta donde yo lo pueda sostener, lo sostengo. Pero ha sido difícil. Entonces tuve que salir en un video a decirle a la gente, está sucediendo eso y eso se viralizó. Comprar en línea puede ser muy chévere y te puede solamente quitar 3 minutos, pero qué bueno usted ir y decir, ve, me encontré esto que no sabía ni que existía, o que lo podía leer, o que lo podía... Y estar en un espacio como esto. Exacto. O sea, alguien me decía, no, es que usted tiene que vender café, eso usted tiene. Le dije, no, es que la experiencia es ir a buscar un libro. Esa es la experiencia de nosotros. Nosotros somos una librería en formato antiguo. Todo es formato antiguo. Aquí todo como está, es como siempre ha estado la librería. Nosotros estamos ubicados en Belén, por detrás de la iglesia del parque principal, en la calle 32 con la 78. Nuestros horarios son en semana, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 10 a 3. Hola. Y bueno, esto fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, vengan, visiten este lugar, ayuden a que lugares como este no se pierdan en la ciudad. Y nada, entonces los invito a que vengan por un libro, o un CD, o un cassette, o lo que sea. Sí, hay que retomar las buenas costumbres. Como leer, sí, hay que leer porque es bueno aprender cosas. No, y pues es que siempre va a haber algún libro que a uno le guste, que le llame la atención de algo, pues no todo tiene que ser como, como muy académico o qué sé yo, pues hay historias muy interesantes, hay libros muy interesantes de todo, arte, historia y no sé, muchas cosas, muchos temas. Si vengan, chismosen, y si no les gustó nada, pues nada, no se lleven nada, pero al menos vengan y conozcan, dense la oportunidad de conocer ese lugar. Entonces nada, denle like, Denle like, compartan. suscríbanse, sí, todo eso. Denle like, suscríbanse, compartan, comenten Comenten si quieren comentar y nada, díganos para qué tipo de videos quieren ver en este canal. Siento eso, que fue la primera vez que hicimos como un tipo de video así en el canal y sí es eso diferente. me gustó mucho. Entonces, bye. Chao.